Es el último chamán de todos los Guarani. Tiene más de 100 años. La cacería se ha dividido en dos fases, una persiguiendo estos monos araña, y la segunda las guanganas, que son como estos jabalíes. Moy es descendiente directo de la primera persona contactada. Mucha familia mía morí por los derrames de petróleo. Había dos niñas pequeñas, dos hermanas, y los Guarani se las llevaron. ¡Para acá! Gente, está comenzando la siguiente expedición en Ecuador. Nos hemos venido hasta el oriente, hasta el Amazonas. Llevaba tiempo sin pisar la selva, desde 2019. Estamos adentrándonos en la reserva de Yasuní, una zona realmente emblemática en Ecuador y una de las zonas selváticas más protegidas y controladas a nivel mundial. Tanto que para entrar tenemos que mostrar nuestra cartilla de vacunación por la fiebre amarilla y también pruebas para el COVID. Esto... cosa nueva de hoy en día, por supuesto. Llevamos aproximadamente 2 horas adentrándonos por el río y hemos parado ya en la primera comunidad donde nos han dado la bienvenida al territorio indígena. Todo esto es territorio guaraní. Pero lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar. He dicho que llevamos unas 2 horas, nos quedan 7, 8, 9 horas. En total van a ser más de 10 horas de rutas por ríos, adentrándonos hasta el corazón del Amazonas ecuatoriano. Casi vamos a llegar a la frontera con Perú. Así que vamos allá. Va pasando el tiempo y nos seguimos internando en la selva, tanto que estamos adentrándonos en territorios peligrosos. Hay 2 nacionalidades indígenas, 2 pueblos indígenas no contactados en Ecuador, que son los Tagaeri y Taromenane, no contactados por decisión propia. Ellos mismos se aíslan y son hostiles. Estamos atravesando en estos momentos justamente la zona en la que habitan tanto Tagaeri como Taromenane, y ambos son pueblos nómadas, podrían estar en cualquier lugar y cruzarse con ellos podría significar literalmente la muerte. Así que son zonas en las que no podemos parar con la embarcación. Siripuno, por el que veníamos, ya se ha juntado, ya se ha unido a otro de los ríos, convirtiéndose así en el río Coronaco. Fijaos que se han pasado horas, que es prácticamente por la noche y aún nos queda casi medio trayecto. Vamos a llegar en la madrugada. Casi no hemos comido en todo el día y está refrescando, pero bueno, continuamos. Gente, buenos días desde Bameno. Bameno es el nombre de esta comunidad guaraní en la que nos encontramos. Ayer el camino estuvo bien interesante, bien intenso, y es que mismamente cuando íbamos avanzando por el río, de hecho ya estaba llegando la noche incluso, y nos iban señalando lugares donde habían sido las últimas matanzas de Tagaeris y Taromenanes, estos 2 grupos no contactados, aislados por voluntad propia, que de vez en cuando sí que aparecen en poblados como este para robar, incluso para hacer una emboscada en la que pueden matar con las lanzas a cualquiera e irse con la comida o con machetes, como ya digo. Las últimas, al menos en el río que nosotros cruzábamos, habían sido hace no más de 4 o 5 años. He decidido venir a Bameno porque esta comunidad es realmente icónica, también está llena de historias ocultas y por otro lado es uno de los territorios en los que más nos podemos acercar o más historias hay sobre estos grupos no contactados que me interesan muchísimo. Obviamente es imposible verlos, sería demasiado peligroso, pero aquí hay indicios, hay destellos que os van a interesar muchísimo, ya lo veréis. Bameno, por ser tan icónica, tan histórica, ha evolucionado también muchísimo porque aquí han venido proyectos de la BBC, de Nat Geo, entonces en los últimos años ha progresado mucho como calidad, como comodidad de vida, pero si hablamos geográficamente, si nos ponemos sobre el mapa, esta comunidad está súper interna, de verdad que en el corazón del Amazonas ecuatoriano, como decía, casi frontera con Perú. Ya sabéis que los Guarani históricamente han sido un grupo indígena verdaderamente hostil, incluso hoy en día lo siguen siendo en algunas zonas. Entonces, dentro de las comunidades no hostiles en las que sí que nos dan la bienvenida, esta es de las más internas en la selva. Vaya, y ayer lo comprobamos, el camino fue verdaderamente largo.
miga wapone budan papa ba inge ni wapone pomini wane gumi pomini bete tamo ba ni wala gumi almoni bo hu mi pomini de nyo ten mani wapone kami ni kin da mani ba nyo kompani ka tuma tuma pongari moi jang ya de kini pongari nyo ba kompani ya mani kompani ya kino mai ka de kini ni kino mai ka no dai ko wa mana ni abon ka de kini ya le ba amani nyo mani ini ko di pona ya orang ba la yan ba la da gra kompani ka ponda tela poni ka Y lo dicho, después de que el líder nos dé esta bienvenida, nos reciba de esta bonita forma, comenzamos a explorar el territorio guaraní. Ha venido también conmigo en esta ocasión David Jacome. Dale, que continuamos con el primer día de exploración. Empezamos a toparnos con las primeras especies de fauna salvaje. Fijaos en esto. Contraplano del momento en el que estábamos, la serpiente ha decidido seguir explorando. Ahí se va libre. Adiós. Bueno, ya regresando a la comunidad, iba pasando demasiadas horas en el territorio selvático sin probar la chicha. La famosa chicha que he probado en casi todas mis expediciones amazónicas. Ya sabéis que puede estar hecha de chonta, de yuca. Esta está hecha con banano y con yuca. Y los guaraní prácticamente no la fermentan, o no la fermentan tanto, así que es suave y no emborracha. Una pena. Siempre está bien para hidratarse después de la calurosa y húmeda selva. Agobiante a veces selva. Hola tronco, te hablo a ti. Qué rico después de darnos una agüita para aliviar este calor selvático. El lugar por donde voy andando en estos momentos es la pista de aterrizaje. Entonces sí, a Bameno también se puede llegar por aire, pero yo elegí venir por río porque, como decía, la reserva Yasuní es conocida como un lugar lleno de vida, tanto fauna como flora. Yo quería comprobarlo, disfrutarlo, quería vivirlo, y así fue. En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia la vivienda, el hogar de un anciano llamado Kemperi. Esta persona es de muchísima importancia, no solo en Bameno y en territorio guaraní, sino casi diría a nivel mundial, por el motivo que voy a explicar ahora. Kemperi es el líder espiritual de esta comunidad de Bameno. Es el sabio, el chamán, el curandero, como lo queráis llamar. ¿Y por qué esto es tan especial? Porque es una persona tan importante, como digo, porque es el último chamán de todos los guaraní. Estos curanderos, chamanes, suelen ser personas bastante ancianas. Todos los demás han ido muriendo. Y aquí, en Bameno, vamos a poder tener el honor de conocer a Kemperi, como digo, el último chamán de todo el pueblo guaraní. Este es uno de los grandes motivos que os contaba al principio de por qué elegí venir a esta comunidad en concreto. Mấy mày bữa cũng biết người mấy vẽ bữa thì một cái vẽ này viết bữa thì kia mà bữa nào mai bữa đức bữa thì này bữa thì ăn tao mấy vẽ cái vẽ này này mà này cái vẽ này thì vẽ này bữa thì bữa nào mai vẽ bữa nào bữa nó để bài cái mấy em đã em bữa bữa em cái vẽ cái bữa thì bấm vẽ thì đi bữa là ta là bấm bữa vẽ thì nhưng mà chúng mình là bên là đạo nên cái nhưng mà mình không phát là pin cái đây đi những mình vini yo la manca aunque ya que la manca ale no bien da no de nada mucho menana ale pero no de nada mana de nada mấy cái này ăn này là để bữa mấy giờ thì bây giờ bữa cái vẽ cái là mai kêu như thế cái mà bây giờ nó mai kêu như thế. Saliendo justamente de la casa del chamán, de la casa del curandero, de Kemperi, donde se encontraba también su mujer, ha sido un encuentro realmente especial, realmente interesante, aun teniendo en cuenta que comunicarse con él fue realmente complicado porque es muy anciano, como habéis visto, y tiene problemas de escucha, escucha bastante mal. Y bueno, la longevidad de Kemperi es debido a que no se sabe exactamente cuántos años tiene. El único dato exacto que la gente tiene aquí es que antiguamente se contaba los años por las temporadas. Había temporadas de chonta, de monos, de otros tipos de flores. Entonces lo que se sabe es que Kemperi nació en la temporada de la chonta, que es en abril. Es el único dato histórico que se tiene, así que actualmente pues no se sabe. Tal vez le dieron en el registro que le pusieron 1920, pero la gente lo ha visto desde hace muchísimas décadas más atrás. Así que se considera, se cree que tiene tal vez 120,
130 años. Básicamente, cuando ocurrió ya el contacto de los guaraní con la gente de ciudad, con la gente del exterior, se le dató de 1920 por poner una fecha, pero pudo ser bastante antes. Se considera que tiene más de 100 años. Y la mujer dicen que no es tan anciana como él, pero que realmente es también bien anciana. Después es también bien interesante esta cuestión que diferencia a los guaraní de prácticamente el resto de las comunidades amazónicas de Ecuador, y es que en las demás los chamanes o curanderos toman ayahuasca, pero reparten también ayahuasca con la comunidad, incluso con la gente de fuera como yo, si puedo llegar hasta ella. Sin embargo, los guaraní no, el chamán es la única persona que puede tomar esta ayahuasca. Como Kemperi lo mencionó antes, pues se debe a que en las creencias se dice que si una persona que no es chamán, que no nació con el espíritu de ese poder del jaguar o de los otros espíritus, pues prácticamente si una persona ajena toca inclusive solo la hoja de la ayahuasca, prácticamente van a venir maldades, otros animales van a empezar a atacar a la población, cosas así. Y también que se podía dar como el descontrol de la persona, Sí, digamos, también. por la falta de experiencia, como que podía causar sin querer, indirectamente, daño o enfermedades a otras personas, ¿no? Y que por ese descontrol del que hablaba, pues que se decidió que solo los sabios podían ser parte de estas tradiciones y de estas ceremonias. Entonces, o sea, Kemperi ha sido un gran personaje dentro del todo territorio guaraní, porque hace muchísimos años se consideraba de que antes del primer contacto se decía que los espíritus visitaban a los niños y les daban esta esencia mística para poder hacer toda esta clase de ceremonia. Pero desde que ocurrió el primer contacto, todos estos ancianos que eran místicos junto con sus animales fueron muriendo uno por uno. Y actualmente, pues Kemperi es el último chamán que se podría considerar y que lleva el espíritu del jaguar. Sin embargo, desde que empezó el primer contacto hasta ahora, no ha habido otra vez como esa reencarnación. O sea, no han venido los animales otra vez a reencarnar en las personas. Y por esa razón, pues no ha habido más chamanes en realidad, porque ya no hay eso. Realmente también es como un poco diferente al resto de pueblos indígenas que creen que se puede enseñar a un chamán a ser chamán. Aquí no es que haya que enseñarle, sino que, digamos, tiene que ser elegido. Y con la entrada de la gente de ciudad, de las petroleras, de como que se pudo romper esa conexión un poco con la selva, y que ninguno más fue elegido por la propia selva, ¿no? Sí, creo que por esa razón tampoco yo, a mis 24 años, tampoco he logrado ver ningún otro chamán, y toda la gente de aquí, de todos los territorios que yo conozco, las comunidades solo saben de él, porque todos los demás ya murieron. Pues realmente un auténtico honor haber podido conocer a Kemperi, realmente interesante, como decía, un encuentro verdaderamente especial, y no sabemos cuántos años más podrá seguir con vida, porque realmente tiene muchos años, una edad muy longeva, así que... Huella de jaguar. Estamos siguiendo el rastro de una guangana. Llevamos horas en la selva persiguiendo a los cazadores guaraní. En este caso, antes perseguíamos el rastro de una guangana y ahora están cazando monos, o intentándolo por el momento. Han aullado y se ha oído la respuesta de un mono. Era un mono araña y están tras él. Actualmente han acorralado al mono entre los 3 o 4 cazadores. Como decía, es un mono araña, ya lo han alcanzado varias veces. Estas flechas van con veneno. Los guaraní todavía dominan todas las recetas técnicas de los venenos, las preparaciones de estos venenos con diferentes plantas de Amazonas. Entonces en las flechas hacen unas marcas en las puntas. Las marcas se lo hacen con la mandíbula de una piraña. Entonces cuando alcanzan al mono y el mono se quita la flecha, la punta con veneno se le queda dentro del cuerpo. Como digo, está ya alcanzado por varias flechas con veneno, tiene varias puntas en el cuerpo, está aturdido, mareado, casi no se puede mover. Está en estos árboles de arriba y están esperando prácticamente a que caiga.
La forma en que los indígenas amazónicos saben volver por el mismo camino para llegar hasta los ríos, incluso se pueden seguir el paso entre ellos, se separan y se vuelven a juntar. Es que mientras que van andando van partiendo ramas inapreciables ante el ojo humano de la gente de ciudad, pero cuando ya llevas varias veces en la selva empiezas a ver cómo ves que al ir pasando por los troncos hacen... incluso con ramas bastante más pequeñas, y simplemente con esto ya saben seguir el rastro de todos ellos. Obviamente esta es una de las técnicas. Estos indígenas, diría que sobre todo los guaraní, son expertos cazadores y rastreadores. Es decir, no solo seguían por estas ramitas, sino también por supuesto por las huellas. Simplemente por las huellas distinguen las huellas de venados, de tapires, de monos, de jaguares y obviamente también las humanas, sean de pie o sean de bota. Este olor que tiene Wangana, ese es contra zancudo, que no puede llegar. Olor fuerte, fuerte. Por aquí hemos encontrado estas mandíbulas de tapir. Probablemente ha sido devorado por un jaguar. Hasta aquí ha llegado mi aventura. Este río es demasiado profundo para mí, no para ellos que van desnudos. Me ha dicho que me espera aquí. Hay decenas, creo que hay decenas de wanganas y están justo aquí al otro lado. Son como jabalíes, pero sin colmillos. Los colmillos son solo los salvajes de África, pero los de aquí creo que son casi todos o todos sin colmillos. Aquí, justo en esta comunidad guaraní, se les conoce como wangana. Y realmente han estado lanzando lanzas, cantidad. Entre los 3 o 4, no sé si han llegado a atrapar alguna, porque son varios dispersados y corriendo. Incluso ahora está sonando, si lo estáis viendo. Por ahí se siguen oyendo. Como podréis imaginar, la única forma de conseguir filmar, presenciar una de estas cacerías es seguir el ritmo de los indígenas. Igualmente, como podréis imaginar también, no es nada sencillo. Yo he sido el único que he seguido a los indígenas y realmente he podido, creo, porque es mi quinta, sexta vez en Amazonas o séptima tal vez. Incluso vivisteis conmigo diferentes cacerías en otros territorios en las que no hubo tanta fortuna como en esta, pero eso creo que me ha hecho desarrollar un poco mis habilidades y aún así estoy mojado entero, lleno de barro, con picaduras de 1000 insectos, pinchos por los pies y manos. Pero es la única vía, intentar ser uno más de ellos no es tarea fácil. Lo he conseguido. Ahora solo basta que me encuentren ellos, porque yo a ellos no voy a poder, pero... Encontrados de nuevo. Brinca, brinca, Finalmente, cerca de un fuego, ya en la noche y con el estómago lleno. El día de hoy ha sido muy especial y bastante duro también. Como venía contando en la propia cacería, no son nada fáciles. Y eso que no soy yo quien está cazando propiamente, ¿no? Que son ellos, pero seguirlos es verdaderamente complicado. La cacería se ha dividido en dos fases, una persiguiendo estos monos araña, y la segunda las wanganas, que son como estos jabalíes, ¿no? Y ha habido suerte tanto en la primera como en la segunda. En la primera ha sido bastante impactante ver que, para nuestra sorpresa, de repente el mona en verdad, es decir, era hembra, tenía una cría. Incluso su forma de caer era ya rara, porque el mono, aunque también es cierto que estaba aturdido por el veneno, como ya contaba, pero ha quedado hecho una bola. Luego vimos que era para proteger a la cría, ¿no? En este caso, el mono grande, en cuanto se trae a la comunidad, sirve de alimento. Sin embargo, la cría no se come, sino que se mantiene aquí en la comunidad y la cuidan, en verdad, hasta que se hace mayor y se come también. Como digo, ha sido impactante. Y algunos de vosotros podéis pensar que qué cruel ese momento, que qué macabro, pero realmente para cualquier persona que viva en comunidades de la selva, lo cruel y macabro, lo salvaje, es tener animales
animales como tenemos en la ciudad con la industria, animales en jaulas dentro de fábricas a los cuales se les quita la cría para tener también su leche, que duran vivos durante meses, que no conocen la libertad en su vida. Eso es lo verdaderamente salvaje y no pues alimentarse con la fauna de la selva. Aún no hemos probado ninguna de las dos carnes. En mi vida he probado ni mono, ningún tipo de mono, ni tampoco guangana, este pequeño jabalí. Y hoy no va a ser el día porque vamos a tener que esperar hasta mañana. Mañana por la mañana, si no me confundo, lo podremos probar. Entonces, continuando, porque ahora se viene uno de los relatos más especiales de este vídeo. Voy a comenzar diciendo por mi parte un poco más de información sobre el pueblo guaraní, que era conocido o mal conocido también porque de algún modo es un término un poco despectivo, pero se les conocía como aucas. Es idioma quichua, la lengua de otro pueblo indígena del Amazonas ecuatoriano, y significa salvajes. Se les conocía como salvajes, los aucas. También como los pieles rojas, porque se pintaban o se siguen pintando en verdad de rojo las mujeres, también por aquí de rojo los hombres. La diferencia es que ahora se hace con el achote, una planta, y antes verdad se hacía con la sangre de los enemigos, que bueno, como es bien conocido, casi se podría decir que las matanzas eran tradición, eran cultura en el pueblo guaraní. Un pueblo cuya población anda más o menos por los 2000, unas 2000 personas, de los cuales son guaraní puro, es decir, hijo de guaraní con guaraní, unos 400, 500. De hecho, hace 2 años aquí en Ecuador estuve conviviendo también en una comunidad guaraní. Es un vídeo que tenéis en el canal y que os voy a dejar en la descripción también, solo que esta vez estamos mucho más interno en la selva. Los guaraní son el último pueblo contactado de toda la Amazonía ecuatoriana, y este primer contacto se dio hace 60 años. Moi es descendiente directo de la primera persona contactada, primera persona guaraní, o primera persona contactada con resultado positivo, ya que había habido otros intentos en el pasado, pero acababan muertos. Eran misioneros y acababan muertos a manos de los guaraní una vez entraban en su territorio. Así que vamos a conocer de la mano de Moi el primer contacto de la historia con una persona guaraní, que fue directamente con su abuela. Antes de 1960, antes del primer contacto, mi abuela vivía pues en una casa normal, en una comunidad. Y un día un clan ataca al clan de mi abuela y fallece casi la mayoría. Entonces mi abuela corre para el río Curraray con su hermano pequeño para tratar de sobrevivir. Y mi abuela le dice al hermano menor que tiene que correr hacia el sur y ella va a correr hacia el norte para poder sobrevivir. Tiempo después, mi abuela llega a un hacendado español donde tenían muchísimos indígenas de esclavos para ese entonces, y entonces le tienen a mi abuela como esclava durante unos 3-4 años. Tiempo después llegaron los misioneros que ya estaban aquí dentro de Ecuador. Tenían un grupo llamado el Instituto de Verano de Lenguas, donde bueno, llegaban solo los veranos, y casualmente pues alguien de ese instituto escuchó la noticia de que había una mujer guaraní dentro de ese hacendado que tenían esclavos. Entonces la misionera fue y le compró a mi abuela en dólares para que le pudieran dar de esclava, pasar a manos de los misioneros. Pero mi abuela no tenía elección más que seguir lo que estaba sucediendo. Tiempo después empezó el ingreso de las petroleras, pero las petroleras tenían muchísimos problemas intentar ingresar al territorio guaraní, ya que siempre morían porque mis ancestros asesinaban a todas las personas que intentaban ingresar al territorio. Luego hubo un momento en que los misioneros, al tratar de evangelizar a mi abuela, creo que hubo un gran poder que vieron en ella, no solo del hecho de que era una mujer guaraní, sino que el poder que podría llegar a tener ella. Hubo como esa conexión de los petroleros y los misioneros, haciendo que los petroleros den muchísimo dinero a los misioneros para poder evangelizar a mi abuela. Tiempo después se crearon ciertas ciudades donde literal yo creo que veneran a las petroleras. Estos centros se crearon a partir de las petroleras, tuvieron tanto apogeo que estos centros fueron creciendo y creciendo hasta el punto en que el plan de evangelizar a mi abuela fue como un éxito. Tiempo después tuvieron que llevarle a mi abuela a Estados Unidos con la intención de que se pudiera aprender más sobre el evangelismo, aprender la lengua extranjera, que en ese entonces era el inglés. Y hay muchos datos hoy en día que se sabe que eso era mentira. No se llevó a mi abuela con la intención de educarla, sino con la intención de hacerle experimentos, porque creían que ella venía de algún lugar donde todo estaba bien, donde ella no presentaba ciertas enfermedades, tenía muchísima inmunidad. Hicieron muchos experimentos con ella y todo eso está resguardado bajo los derechos de la iglesia y pertenece a universidades en el extranjero. Tiempo después que ocurriera esto, mi abuela tuvo una llamada diciendo que un grupo de misioneros fue asesinado por
parte de guaraníes, que en ese entonces mi abuela vivía en Estados Unidos y luego regresó a Ecuador. Cuando regresó a Ecuador trató de dialogar con las mujeres de los misioneros para pedirles perdón, porque uno de los asesinos que les mató a los misioneros en ese entonces era el hermano. Y entonces mi abuela decidió ingresar por cuenta sola, ingresó al territorio y les comentó, y el hermano menor no creía que ella existía, creía que ella era un fantasma, porque decía que el hermano menor, que en sus sueños veía que mi abuela había muerto el día en el que ella fue río arriba. Mi abuela insistía en que las creencias, todas las tradiciones estaban mal y se guiaban bajo un dios que era el dios occidental, y que ya no se debería venerar los cultos sagrados, las ceremonias, las tradiciones. Todas las tradiciones ahora tenían un nombre y todas debían ser veneradas a Dios. Bajo eso pues trató de evangelizar a mucha gente y mi abuela logró en su mayoría, y luego de un tiempo juntó a varios clanes en uno, y al unir a todos estos clanes, lo que sucede después es que ella necesitaba ayuda para evangelizar, y entonces fue y llamó y pidió ayuda a las personas que le evangelizaron a ella, que eran otras misioneras, y entonces estas misioneras ingresaron al territorio, pero al ingresar al territorio uno de esos niños tenía gripe, y lo que sucedió cuando ingresaron las misioneras con el niño al territorio fue que les dio gripe a la mayoría de guaraníes, y en ese entonces pues fallecieron casi la mayoría, y por eso el día de hoy existen los grupos contactados y los no contactados voluntariamente. Y entonces uno de los momentos que había ocurrido después que mi abuela se fue a Estados Unidos fue que habían misioneros acá en Ecuador que intentaron ingresar al territorio, y entonces comenzaron a hacer muchísimos planes, estrategias para poder lograrlo. Hicieron el plan de dar regalos a ver cómo reaccionaban los guaraníes, y entonces fueron con su avioneta y daban regalos, y los guaraníes reaccionaban porque pensaban que la avioneta era algún tipo de abeja que era bueno, no pensaban que eran humanos. Y así pasaron durante muchísimo tiempo, hasta que un día estos misioneros decidieron ingresar al territorio. Ingresaron al territorio y se tergiversan mucho de anécdotas o documentales que cuentan los misioneros en sus películas o libros, que es que ellos ingresaron sin armas, cuando sí ingresaron con armas. En documentales dicen que ellos necesitaban la palabra de Dios, así que ellos podían sacrificarse, cuando en realidad el último día que estaba ocurriendo todo eso, ellos estaban armados y lanzaron fuego. A pesar de que hubo una confusión dentro del pueblo guaraní, ellos lanzaron fuego y hubo guaraníes que fallecieron ese día. Sin embargo, eso es algo que no te cuentan en los documentales. Y entonces, mientras mi abuela estaba en Estados Unidos experimentando todo lo que no debía, fue cuando escuchó la noticia de la muerte de los misioneros a mano de guaraníes, y fue en ese momento que ella regresó otra vez a Ecuador. Mi abuela, después del primer contacto que hubo con los misioneros, después de todo lo que hizo por los misioneros, lo único que el pueblo recibió fue muerte petrolera, minería ilegal, entre otras cosas que yo he visto mucha familia mía morir por los derrames de petróleo, por cáncer, enfermedades que nosotros nunca tuvimos, pero ellos nunca van a poder decir nada porque ellos no hablan español. Ellos tuvieron que vivir y crecer como las petroleras llegaron y les daban cola, les daban chocolates, el Estado les compraba. Vi cómo muchísimos negocios se formaron a partir de mi abuela, y todo eso se resume a que siempre se romantizó el evangelismo como un tipo de cura para los pueblos indígenas, pero no es así. Años después mi abuela trató de educar a la gente para que sea resistente, resiliente con la lucha que nosotros hemos llevado ya por muchísimos años, y creo que si no fuera por esta pequeña resiliencia nosotros seríamos un pueblo literalmente olvidado y tal vez extintos. Y entonces me acuerdo que era muy pequeño cuando miraba a mi abuela. Recuerdo que tenía como 10 años y ella ya tenía Alzheimer, y también miraba en la tele documentales, miraba libros que se escribían a nombre de ella, libros y conocimiento que se guardó en diferentes lugares, pero nunca llegó a los sitios correctos. Y creo que eso es lo que tergiversa la historia de mi abuela, que es Dayuma.
Hoy amanecemos un poco más tarde, con el sol ya salido, incluso un poco alto. Y es que el día de ayer, al menos para nosotros que no estamos acostumbrados a esto, fue bastante duro. Pero eso sí, toca ya para el desayuno un poquito de guangana, de este pequeño jabalí. Nunca había probado este animal, esta guangana del Amazonas. Lógicamente, de los dos hombres mayores, quien cazó la guangana con la lanza se la queda, quien cazó el mono con la bodoquera se lo queda. Se han quedado ambos animales, los dos cazadores, pero nos han dejado un poquito para que probemos estas diferentes carnes. Y como digo, primera comida del día, guangana de Amazonas. Está muy bueno, está cocinado en estofado como con cebolla, tomate, pues con algunas hortalizas. Y se parece, bueno, lógicamente se parece muchísimo al cerdo. Son dos animales muy parecidos, entonces en textura, en sabor, parece bastante al cerdo. De hecho tenemos por aquí una pata de la guangana, cual pata de cerdo en España. Está ahumada, como secada en el fuego. Y también pues la van fileteando, como digo, como pata de cerdo en España. Vamos a probarlo. Está ahí el hombre que la cazó ayer. Está muy bueno, muy bueno. Nos encontramos en nuestro último día en Bameno. Hoy en la madrugada saldremos del territorio. En la madrugada porque ya sabéis que son largas horas de travesía por los ríos hasta salir de la selva. Saliendo hoy en la madrugada conseguimos que mañana para la hora de comer más o menos podamos estar en la primera ciudad ecuatoriana. Uno de los motivos de que eligiera esta zona del territorio tan interna es la cercanía con los grupos no contactados. No vamos a poder verlos directamente, pero sí vamos a poder tener cierto contacto a través de las historias vividas en estas comunidades en los últimos años. De hecho, el mismo día que ingresábamos en la selva por los ríos os avisé de cuáles eran los territorios de peligro, las zonas peligrosas. Incluso, como os conté, me iban avisando también de en qué lugares, en qué meandros del propio río habían sido las últimas matanzas. Ahora vamos con una historia verdaderamente especial y única, tanto que casi diría a nivel mundial, por lo particular de la misma. Bueno, nos remontamos a poco tiempo atrás, los años entre 2010 y 2015 aproximadamente. Están los dos grupos no contactados, Tagaeri y Taromenane. En verdad podrían ser más hoy en día, porque esos son los dos clanes que estaban hace años. Hoy en día se podrían haber dividido en más clanes. Etimológicamente, es decir, el significado de las palabras significa Tagaeri, los hijos de Taga, y Taromenane, los hijos de Taro. Eran antiguos líderes, entonces son como descendientes de Taga y de Taro. Supongamos que estos siguen siendo los únicos grupos o clanes no contactados que viven en la zona. Y a veces, como digo, hacen emboscadas o matanzas, vienen a robar machetes o comida. Vale, pues nos remontamos poquito tiempo atrás. Entre los años 2010 y 2015 sucedieron todos estos acontecimientos. Si no me equivoco, todo empezó porque una de estas empresas trajo de forma ilegal algún tipo de maquinaria a la selva que hacía bastante ruido. Y parece ser que esto enfadó muchísimo a estos grupos no contactados, que no tenían cómo luchar contra esta maquinaria. De repente, poco tiempo después, una mujer y dos niños, o un hombre y dos mujeres, algo así, 3 personas si no me equivoco, iban por un camino de la selva y se cruzaron con los Taromenane. Taromenane que estaban enfadados porque no entendían el tema de las maquinarias y los mataron con sus lanzas. Normalmente aquí hay ojo por ojo, diente por diente, es decir, si un clan ataca a otro clan de la selva, este clan se va a vengar, matanza tras matanza, y así llevan desde tiempos ancestrales, ¿no?, en la selva. Bueno, parece ser que el líder guaraní dijo: mira, los taromenanes son nuestros primos, no vamos a hacer nada. De repente, poco tiempo más tarde, el hijo de este líder se metió a cazar en la selva junto a otro amigo y no volvió. Fue a buscarlo y de repente este líder se encontró a su propio hijo lanceado también y dijo: mira, ya por aquí sí que no voy a pasar. Armó un grupo entero de indígenas y entraron para matar a los taromenane. Creo que esta cacería, que esta persecución hacia los taromenane duró semanas. Como ya os contaba, son nómadas y cuando les encontraron, mataron a todos los taromenane. Cuando hay hijas, cuando hay niñas pequeñas, la tribu que ha matado al clan se las lleva como trofeo, pero también para cuidarlas como su propia hija. En ese clan de taromenane había 2 niñas pequeñas, 2 hermanas, y los guaraní se las llevaron. Una de las niñas se encuentra aquí y la otra en una comunidad 8 horas caminando por la selva, hacia allá. He conocido algo único en el mundo. He conocido a una niña taromenane que tampoco me dejan filmarla ni fotografiarla, porque ya este problema quieren dejarlo en el pasado, que los de la ciudad les dejen ya en paz. Entonces la cuestión es esa, no puedo ni filmar ni fotografiar, pero acabo de conocer a la niña, se llama Conta, como lleva años por aquí, habla y escribe perfecto español. Es súper interesante el proceso de adaptación de estas personas no contactadas, tanto Conta, esta niña, como Dayume, por ejemplo, la abuela de Moy, como decían que se adaptaba perfectamente a idioma, escritura, a la nueva comida, a todo. Es como que instintivamente están súper desarrollados. Entonces, lo dicho, acabo de conocer a una niña taromenane, ya viste, ya vive aquí en comunidad, como guaraní, lleva años viviendo con los guaraní, pero es fruto de una historia trágica en un comienzo, de una matanza a todo su clan, ¿no?, que hoy en día deriva en esto. Hace 2 años, cuando estuve por primera vez en el Amazonas de Ecuador, me hablaron de las míticas niñas taromenane y me hablaron de esta historia. Estoy muy feliz hoy en día de haber conocido a
a Conta, una de las dos niñas taromenane. Aquí tenemos la carne del mono araña que cazaron ayer. Hemos estado comiendo ya casi toda esa pata. El cazador se llevó todo el mono en general, pero nos dejó un trozo de pata. No sé de qué pata, si delantera o trasera. El caso es que la hemos estado comiendo y está bastante rica. Incluso la piel y la grasa está bastante bueno. Es una mezcla, para que os hagáis la idea, entre cordero, muslo de pavo, podría ser también. Sabe medio ahumado por cuando lo queman en el fuego y está hervido después. A la parrilla dicen que está también bien bueno, pero me ha gustado mucho. Esta noche a la 1 o 2 de la madrugada comenzaremos la ruta por un río lleno de caimanes, ya que salen a la noche. Probablemente con las linternas veremos los focos de estos caimanes mirándonos desde el agua. Ya para mañana volver a la ciudad. Ha sido increíble, verdaderamente increíble ver, presenciar también la evolución de cómo los mayores, los ancianos siguen vistiendo casi desnudos, son los que controlan las técnicas de caza, de pesca, de fabricación de estos venenos. Los jóvenes que también mantienen las técnicas, pero ya se visten, tienen camisetas o bañadores, que lo mismo se van a la selva y también se las quitan y empiezan a ir desnudos, ¿no? Pero ya empiezan a hacer una mezcla de vida de ciudad, digamos. De hecho, hay placas solares, un generador ahí al fondo. Esto significa que pueden empezar a usar aparatos electrónicos. Y como ya explicaba, hay otras comunidades en la zona con muchos menos medios, que no hay nada de lo que digo. Pero vine a esta por tantas historias que hemos podido conocer en esta, como la de Moi, descendiente de la primera contactada, como la de la niña taromenane, completamente protegida y a la que no he podido filmar. Y toda esta ruta tan preciosa por Yasuní. Así que he venido a esta por motivos muy concretos. Me encanta ver también cómo los guaraní defienden su territorio a voz alzada. Hay mujeres, una organización de mujeres que defiende el territorio, que tienen voz prácticamente internacional, que están en marchas, en conferencias. Se está yendo la luz, pero bueno, aprovechemos estos últimos segundos del día. También hay mujeres que fabrican artesanías, mujeres guaraní con premios internacionales en la materia. De hecho, son las que vimos el primer día, las que nos dieron la bienvenida. También después veo una clara falta de sentido común de gobiernos de Latinoamérica, en este caso de Ecuador, cuando quieren vender a Yasuní como una gran reserva selvática súper protegida, defendida, asegurada, pero a la vez son los mismos que permiten que entren madereras, mineras, petroleras, que destruyen la selva, su fauna, su flora, a los propios indígenas. Entonces realmente, como veis, una cosa no concuerda para nada con la otra. Tanto control para Yasuní, tanto control que me piden, pruebas de todo tipo, y después las petroleras pueden entrar cuando quieran a deforestar. No tiene ningún sentido. Por suerte aquí se mantienen los guaraní firmes y defendiéndolo ante cualquiera que quiera entrar. Y después, para finalizar, nos han hecho una representación, tanto hombres como mujeres, después también juntos, de bailes, de danzas, o más bien como una especie de procesiones, y también de cánticos. Estos cánticos guaraní que en este caso hablaban de caminar por la selva y llegar a lugares bellos, concretos, llenos de frutas, de frutos salvajes. Ha sido bien bonito y bien particular con estos atuendos tradicionales que son prácticamente desnudos. El atuendo tradicional guaraní es prácticamente la falta del propio atuendo. Ha sido bien bonito. Y ya para concluir, nos han hecho a Irati y a mí una representación de una boda. La boda está conformada básicamente por esto, por danzas y cánticos, por esta especie de procesión. Lo que no sabíamos que íbamos a cumplir nosotros, Irati y yo, el papel de novio y novia, así que básicamente nos han casado bajo la tradición guaraní, allí en la casa tradicional. Así que realmente eso y todo lo demás ha sido una experiencia bien bonita que he disfrutado al máximo. Y como digo, en pocas horas ya comenzamos la ruta hacia afuera, hacia la ciudad, y se acaba esta, la primera expedición amazónica. Y hablo de la primera porque estamos un día en la ciudad, bajamos al sur y nos volvemos a meter en territorio amazónico. Incluso se podría decir que casi más interno de lo que hemos estado ahora. Eso sí que va a ser una pura aventura, mucho más larga que esta y llena de obstáculos, supervivencia, fauna, comunidades indígenas de distintos pueblos. Así que allí nos vemos.